Acordémonos de que se envió una comisión de la iglesia en Corinto, donde Pablo estaba en Éfeso, para plantearle una serie de inquietudes que estaban sucediendo a nivel interno en la iglesia en Corinto. Corinto era una ciudad pagana, corrupta, disoluta, idólatra. Acordémonos que era una sociedad en donde los valores estaban sumamente debilitados y allí fue establecida la iglesia. Dios, por medio del ministerio del apóstol Pablo, sacó hombres y mujeres del paganismo, se hicieron cristianos y esa clase de personas formó la iglesia en Corinto, una ciudad en donde su diosa patrona principal era la diosa Venus, en donde se fomentaba la corrupción y la inmoralidad sexual, de tal manera que la conducta era de extrema bajeza. Los corintios tenían mala fama a nivel de Asia. Se decía de que era una ciudad disoluta, una ciudad corrupta. Las naves atracaban en el puerto de Corinto y los marineros pasaban una temporada allí llevando una conducta totalmente desordenada, yendo al templo de la diosa Venus a tener una corrupción con las sacerdotisas prostitutas dedicadas al servicio de la diosa Venus. Era entonces un panorama muy negro, diríamos muy bajo, muy contaminado, con tanta corrupción que salpicaba a toda la gente. Primera de Corintios, que tiene 16 capítulos, el apóstol Pablo aborda diferentes temas y entre ellos llama a favor de la santidad, a favor de apartarse de la inmoralidad que había en Corinto. En el versículo 1 de esta carta a los Corintios, en el capítulo 7, el apóstol Pablo hace referencia precisamente a la carta que escribieron. Esa carta que los hermanos escribieron a Pablo no existe, no la tenemos. Hubiera sido bueno, como han dicho algunos comentaristas, haber conocido la carta que los corintios enviaron a Pablo planteando sus inquietudes. Hubiera sido interesante, pero lo que tenemos acá en el capítulo 7 nos permite deducir con certeza cuáles eran las inquietudes que los corintios le planteaban a Pablo relacionado al matrimonio. Eso es muy interesante ver que el apóstol Pablo en estos 40 versículos aborda diferentes temas. No vamos a leer la carta en este tiempo porque ya ustedes la leyeron en casa. De manera que yo voy a ir comentando a manera de resumen lo que el apóstol Pablo dice. Por ejemplo, ¿por qué sería bueno no tocar mujer? Nosotros tenemos que imaginarnos las posibles preguntas que los corintios hacían al apóstol Pablo en su carta. Y Pablo en versículo 1, versículos 7 y 8, versículos 24 al 28, versículo 32 al 35, versículo 39 al 40, plantea las razones de por qué sería bueno para el hombre permanecer soltero y no tocar mujer. Y las causas que Pablo menciona, dice, a causa de la angustiosa situación presente. Versículo 26, no se sabe cuál era la premura que había en Corinto. No se sabe cuál era la situación que mantenía expectante al apóstol Pablo, de tal manera que él consideraba de que no era prudente para los hombres tomar mujer a sabiendas de que había una situación incómoda y muy delicada que se avecinaba. No sabemos a ciencia cierta cuál era esa situación, pero era una situación angustiosa. Entonces Pablo sugiere a los hermanos de que era mejor que los varones se mantuvieran solteros. Y segundo, ¿por qué sería bueno no tocar mujer? Pablo agrega de que era para evitar muchos problemas en la vida que Pablo la llama aflicción de la carne. Pablo era soltero. Algunos dicen que era viudo. No hay prueba interna en la Biblia acerca de eso, pero era un hombre solo. Entonces él se dedica
totalmente a tiempo completo al ministerio de la predicación, hace 3 viajes misioneros, como usted lo sabe en el libro de los Hechos, sin ningún tipo de contratiempo, sin ningún tipo de inconveniente familiar, porque no tenía hijos y porque no tenía mujer a su cargo. La vida familiar y los contratiempos que produce, Pablo le llama aflicción de la carne. Más adelante le llama cuestiones del mundo, como lo vamos a ver. Otro punto que Pablo argumenta como razón para que el hombre permanezca libre es estar libre de preocupaciones, estar sin congojas. Pablo conocía la vida de muchos matrimonios cristianos y sabía que habían preocupaciones y habían congojas. Probablemente Pablo sabía de matrimonios en conflicto, posiblemente sabía de matrimonios que tenían hijos enfermos o problemas internos de otra índole, que producían congoja, producían preocupación a la familia. Entonces Pablo quería que los hombres solteros permanecieran libres de esa situación. Agrega el apóstol Pablo de que deberían de estar libres los solteros para ocuparse en las cosas del Señor, según en el versículo 32. Los hombres solteros no tienen nada ni nadie que los retenga. Y Pablo, como dije, desarrolla 3 viajes misioneros, permanece en un lugar 1 año y medio, en otro lugar 2 años, se embarca a lugares lejanos y no había en él pensamiento, estar pensando en su esposa o en que dejó a su hijo enfermo. Nada de eso tenía Pablo de preocupación. Entonces él quería que los hermanos permanecieran solteros para ocuparse en las cosas de nuestro Señor sin ninguna perturbación. Cuidar de las cosas del Señor a fin de lograr más santidad, dice él en el verso 34. Y Pablo agrega en el verso 40 diciendo de que hay más dicha en quedarse así soltero. Pero él hace una aclaración en el verso 35. ¿Cuál es la aclaración? Dice, todo lo que él ha mencionado y lo que estoy diciendo de manera resumida no son restricciones para impedir el casamiento. Cada uno debe hacer lo que sea más conveniente en su vida de servicio al Señor. Es interesante notar que el apóstol Pablo no impone sus puntos de vista. Aconseja, orienta a los hombres solteros, orienta a la señorita, como lo vamos a ver más adelante, pero los deja en libertad para que ellos decidan qué es lo más conveniente. De aquí nosotros aprendemos de que para un soltero, para una soltera, no le es un mandamiento el casarse, no le es un mandamiento el contraer matrimonio. Si quiere quedarse soltero, está en su libertad de decidirlo. Si quiere contraer matrimonio, está también en libertad de hacerlo. Es muy interesante la aclaración que el apóstol Pablo hace, porque en algunos grupos religiosos se impone el principio de que el muchacho o la muchacha debe permanecer soltero o soltera si quiere servir al Señor. Y lo ponen como un yugo. Pablo no lo pone como un yugo. Pablo hace la observación, hace las recomendaciones, pero deja en libertad a los lectores para que ellos sean los que decidan qué es lo más conveniente. Dice Pablo que cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Es otro asunto que Pablo aborda en el capítulo 7 y en la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué la mujer debe tener su propio marido? ¿Por qué el hombre debe tener su propia mujer? En el versículo 2 y versículo 7 al 9, Pablo presenta las razones de por qué. Primero, para evitar caer en la fornicación. La fornicación es la inmoralidad sexual. Quiero leerles de manera textual la definición de fornicación. Si usted puede tomar apuntes, hará bien en tomarlo. Aunque sea de manera resumida, no necesita escribir palabra por palabra de lo que yo voy a leer, pero usted capta el corazón de la definición y puede hacer una síntesis en su escrito. Fornicar
es tener ayuntamiento o cópula carnal fuera del matrimonio. Es la relación sexual ilícita en general. Incluye todas las desviaciones, todas las irregularidades sexuales, abarcando la obscenidad y la lascivia. Es un término de amplia cobertura que incluye toda forma de pecados sexuales. Por ejemplo, el incesto, la sodomía, la prostitución, la perversión sexual y todo tipo de pecado sexual. Puede entonces usarse el término de fornicación con referencia al pecado sexual en sentido genérico o a cualquier pecado sexual en particular, como es el adulterio cometido por la mujer casada o bien por el hombre que es casado. El contexto en que se encuentra determina el sentido en que debe de tomarse y debe de usarse la palabra fornicación. Lo he leído despacio, esperando de que ustedes hayan podido anotar, aunque sea de manera resumida, en sus propias palabras, lo que se define como fornicación. Ahora, es interesante establecer la diferencia, que una cosa es la fornicación y otra cosa es el adulterio. Quiero leerles exactamente qué es lo que se define y qué es lo que se entiende como adulterio, en contraste con lo que es la fornicación. El adulterio es la relación sexual de una persona casada con alguien que no es su cónyuge. Es el acceso o ayuntamiento carnal del hombre con una mujer que no es su legítima esposa. El adulterio es llevar una vida sexual activa fuera del matrimonio. Naturalmente que es pecado y siempre se ha considerado así. Entonces, ustedes pueden ver de que hay una gran diferencia en los dos términos de fornicación y adulterio. Espero de que ustedes hayan logrado establecer la diferencia en los apuntes que están tomando. Repito, pienso que ustedes lo pueden hacer sintetizando lo que les he leído, porque no he estado dictando palabra por palabra porque nos quitaría mucho tiempo. Entonces el apóstol Pablo, volviendo al capítulo 7 de Primera de Corintios, quiere que la iglesia en Corinto evite la conducta de fornicación. Y esto era grave en Corinto, porque la inmoralidad sexual estaba a la mano. Estaba el culto oprobioso a la diosa Venus, y el culto formaba parte, la inmoralidad sexual, la fornicación. Los hombres iban al templo de la diosa Venus y tenían sexo con las sacerdotisas de esta diosa pagana. Entonces era un dilema para los hermanos en Corinto, y usted puede leer en su casa el capítulo 6 de 1 Corintios, y Pablo trata ese tema del problema interno que había en la iglesia, de hermanos que daban su cuerpo para una conducta de fornicación. ¿Cuál era el remedio para evitar ese problema, esa conducta de la fornicación? La medicina para Pablo era que la mujer tenga su propio marido y que el hombre tenga su propia esposa. La segunda razón que Pablo pone es porque es lo más conveniente si no puede ejercer dominio sobre sus pasiones. Una de las virtudes importantes que es fruto del Espíritu Santo es el dominio propio. El apóstol Pablo, cuando habla de los frutos del Espíritu Santo en Gálatas capítulo 6, incluye entre ellos el dominio propio. Hablar de dominio propio es hablar de templanza, autocontrol, disciplina personal. A eso se refiere esta palabra. Y es interesante que el dominio propio hace que las personas puedan controlar sus pasiones carnales y no dejarse dominar por ellas. Entonces dice Pablo, es más conveniente el hombre y la mujer puedan unirse en matrimonio si no tienen dominio propio. Si no pueden controlar sus pasiones carnales, pues entonces que se casen, para no andar cayendo en una conducta oprobiosa. También Pablo dice que es mejor casarse y no ser consumido por la pasión. Esta es la otra razón que el apóstol Pablo pone
en el desarrollo del capítulo 7, de que es mejor que el hombre se una en matrimonio en vez de estar siendo consumido por la pasión. Y esto es una gran verdad. Si la persona no tiene autocontrol, si no tiene dominio propio, si no tiene disciplina personal, si no puede controlar sus pasiones carnales, pues entonces es más saludable, es más sano que pueda encontrar una esposa y resolver esta parte de su vida personal. Continúa extendiéndose el apóstol Pablo en el capítulo 7 y entra al tema de las instrucciones a los matrimonios. Esto formaba parte de las inquietudes que tenía la iglesia en Corinto, planteada en la carta que le envían a él. ¿Cuáles son las orientaciones que necesitaban conocer los hermanos en Corinto con respecto al matrimonio? Usted puede reconsiderarlo leyendo versículos 3 al 6, versículo 10 al 11, versículo 24, verso 27 y 29, verso 33, 34 y 39. En esos versículos, el apóstol Pablo da una serie de orientaciones, instrucciones a los matrimonios, con inspiración del Espíritu Santo. La primera orientación que se desprende de esos versículos es de que la pareja debe cumplir recíprocamente el deber conyugal. Hablar del deber conyugal no se limita a las relaciones sexuales dentro del matrimonio. No se limita a eso. Cumplir con el deber conyugal implica la responsabilidad que tiene el esposo y la esposa con todos los menesteres que incurre en el matrimonio. Va más allá de la simple vida sexual. La frase deber conyugal incluye el respeto mutuo, incluye la parte afectiva como el amor, el aprecio, la cortesía, el servicio y todas las demás cosas que embellecen el matrimonio. Dice el apóstol Pablo que el uno se debe plenamente al otro. El hombre no es dueño de su propio cuerpo, ni la mujer es dueña de su propio cuerpo. Es muy interesante estas declaraciones de Pablo si tomamos en cuenta, como ya lo dijimos al principio, de la conducta disoluta, la conducta desordenada e inmoral que había en Corinto. Y no solamente en Corinto, todo el imperio romano estaba realmente corrupto y los valores familiares estaban totalmente degradados. La mujer era tenida solamente como un instrumento sexual o como una esclava. Los niños eran vendidos como quien vende cualquier cuestión material, cualquier artículo. La familia bajo el imperio romano, bajo la cultura griega y en las culturas anteriores, la familia era realmente pisoteada. No había un concepto noble acerca de la familia en la sociedad bajo aquel tipo de gobierno. Cuando aparece el cristianismo, cuando aparece el evangelio y comienza a difundirse en Asia y en otros lugares, causó sorpresa, llamó la atención en la sociedad estos principios que estamos considerando. Cuando Pablo dice que el hombre no es dueño de su propio cuerpo y que la mujer no es dueña de su propio cuerpo, que el uno depende del otro. Y que dice Pablo que la pareja no debe descuidar sus deberes espirituales, como por ejemplo la oración, ni tampoco descuidar la atención sexual entre ambos. Estos factores que Pablo menciona eran motivos de sorpresa para los paganos. Acordémonos que la iglesia en Corinto estaba formada por hombres y mujeres que salieron del paganismo. Entonces, estos valores que Pablo está introduciendo, inspirado por el Espíritu Santo, son valores realmente que causaban sorpresa a aquella gente que había salido de una sociedad pagana, de una conducta desordenada. Entonces, Pablo les recomienda a ellos de que deben de atender sus deberes espirituales, no dejar de congregarse, no dejar la oración por un lado, no dejar por un lado la fidelidad, la perseverancia, la consagración, la santidad. Son los valores espirituales
que Pablo quería que ellos fomentaran, y eso Pablo lo trata en el resto de la carta de Primera de Corintios. También es importante la conclusión a la que Pablo llega. No hay oportunidad de que Satanás tome ventaja. No hay oportunidad de que Satanás tenga éxito destruyendo o atacando a una familia si la familia realmente permanece leal a Dios, si saben cuidarse internamente. Satanás no tiene éxito ni atacando al hombre ni atacando a la esposa. Si la pareja está consagrada a Dios, está santificada para Dios y cumple cada quien sus deberes que le corresponden, Satanás está vencido, está derrotado. Entonces nos preguntamos, ¿por qué hay matrimonios que fracasan? ¿Por qué hay matrimonios cristianos, como comentábamos en otra de las sesiones pasadas? ¿Por qué hay matrimonios cristianos que se destruyeron, ya no existen? Y la razón es porque actúan de manera contraria a estos principios que Pablo menciona en el capítulo 7. Han descuidado su vida espiritual, han descuidado sus deberes espirituales, son personas que le han dado lugar a las debilidades de la carne, olvidándose de su compromiso que tienen con nuestro bendito Señor, y es un terreno propicio para que Satanás haga estragos. El apóstol Pablo, es importante notar que en esta porción él no habla en carácter impositivo, aunque bien podría haberlo hecho con su autoridad apostólica. Pero Pablo concluye que la pareja misma es la que ha de determinar el asunto. ¿Cómo van a llevar su vida cristiana? ¿Cómo la van a regular? Será decisión en que la pareja va a participar de manera radical. Pablo orienta. Y este es un ejemplo que ilustra precisamente la labor de los predicadores. Los predicadores no podemos imponer, no podemos exigir, no podemos poner leyes a una pareja que está unida en matrimonio. El hombre de casa, la cabeza del matrimonio, tiene la última palabra juntamente con su esposa con respecto a los consejos que el predicador le da. Los predicadores están limitados en cuanto a orientar, aconsejar, plantear lo que dice las Sagradas Escrituras, pero el matrimonio son los que tienen la última palabra en cuanto al asunto que están tratando con el predicador que les quiere ayudar. Y es lo que nosotros vemos con el caso del apóstol Pablo. El apóstol Pablo no está presentando sus argumentos de manera imperativa, sino que la pareja misma queda en libertad para determinar cómo van a proceder. Otro principio que se desprende de este capítulo 7 de 1 de Corintios es que si el evangelio encontró matrimoniado a alguien, si lo encontró unido en matrimonio, así ha de permanecer. El matrimonio debe de ser para toda la vida porque es indisoluble y que solamente la muerte o el adulterio puede destruir esa relación. Pero mientras la pareja viva y mientras estén unidos en base al amor y haya solvencia moral, el matrimonio es indisoluble. ¿Obedeció el evangelio la pareja? Tiene que seguir adelante en su vida matrimonial. El evangelio no es un mensaje que contribuya a favor de la disolución del matrimonio. El evangelio no fomenta la disolución del matrimonio. Esto Pablo lo deja claramente establecido en el capítulo 7. El hombre, estando atado a una mujer, no debe procurar soltarse. Por eso los solteros y las solteras deben de meditar muy bien con quién van a compartir su vida, porque eso es el resto de su vida. ¿Cuántos años? No sé, 20, 30, 50 años. Hace poco un matrimonio honorable en la Iglesia de Cristo en León estaba celebrando sus 50 años, 50 aniversario de su vida matrimonial. ¿Qué les parece? ¿Será fácil? ¿Habrá sido sencillo para esa pareja llegar a sus 50 años?
¿Me están oyendo? Gracias. Es que estoy viendo Amén. aquí apagado el micrófono. Me le ponen una rayita roja y a veces me enreda, como que si yo estoy hablando yo solito. Pero me están oyendo, ¿verdad, hermana Raquel? ¿Hermana Raquel me escucha? Parece que la hermana tiene problemas con el micrófono, pero sí le escuchamos, hermano Pedro. Ah, bueno, gracias, hermano, gracias. Eso me consuela. Sí me Muy escucho. bien. Sí me escucha. Sí, yo le escucho a usted. Ok, hermano, realmente en el comentario que está haciendo usted acerca de que si fue a lo mejor fácil, realmente no creo que sea fácil. 50 años de matrimonio requiere de mucho esfuerzo de ambos, porque hay caracteres, hay situaciones, hay problemas. En el matrimonio siempre van a haber problemas, pero creo que con la ayuda de Dios pues se puede lograr, así que esa es la oración, ¿verdad? Pedirle a Dios que nos ayude a continuar el tiempo que así Dios nos lo permita. Así es, hermana. Hermano Leonel Valle y su esposa Arabela cumplieron esta semana 50 años de vida matrimonial. Tuve el privilegio de conocer un matrimonio hace muchos años que habían celebrado sus 75 años de matrimonio. 75 años. Y primero murió él y años más tarde murió ella. Estos casos ilustran de que la pareja ha de prevalecer, de que la pareja no tiene libertad de destruir su matrimonio por un pleito, por un desacuerdo, o porque ya uno de los dos envejeció, o qué sé yo más, o que tiene una enfermedad incurable, quedó en silla de ruedas, o algo más, y que eso es argumento, aparte del adulterio, argumento para deshacer el matrimonio. No, no es argumento. La enfermedad, el envejecimiento, la pobreza, todos esos factores no son argumentos para disolver el matrimonio conforme a las Sagradas Escrituras. Por eso el apóstol Pablo dice que el hombre que está atado a una mujer no debe procurar soltarse, debe de conservar, debe de preservar su unión conyugal. El que tiene esposa debe dedicar el mayor tiempo posible al Señor como si no la tuviera. Vean qué curioso ese principio en el versículo 29. Versículo 29, textualmente lo tengo aquí, se lo quiero leer. Dice el apóstol Pablo: pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Pareciera como que si el apóstol Pablo estuviera diciendo de que la esposa tiene que ser vista como secundaria, como algo que no debe de detenernos ni cosa similar. Pero realmente una cosa muy importante que comprender es de que nuestro Señor Jesucristo siempre desea tener el primer lugar en nuestra vida y que Él está entronizado en nosotros. Pero esto no significa de que este principio nos lleva a los esposos a ser irresponsables o a ser informales o descuidar a nuestro cónyuge o no cumplir con nuestro deber con nuestro cónyuge. Nada de eso. No se puede llegar a esa conclusión porque sencillamente no es esa la intención del apóstol Pablo. Si ustedes analizan el libro de Efesios en el capítulo 5, el apóstol Pablo usa el matrimonio como una ilustración para demostrar la relación que hay entre Cristo Jesús y la iglesia. Que así como Jesucristo amó a la iglesia y se entregó por ella, también el esposo debe de amar a su esposa. ¿Ve? Entonces no podemos decir de que el apóstol Pablo está menospreciando a la esposa y está quitándole valor al matrimonio en esta declaración del verso 29, porque hacemos que haya contradicción con la preciosa lección que encontramos en Efesios capítulo 5. Realmente el hombre que se une en matrimonio tiene su compromiso con la esposa y al mismo tiempo tiene compromiso con Cristo Jesús, con su vida como cristiano. Entonces tiene que haber un equilibrio. El hombre debe pedir a Dios sabiduría e inteligencia para crear un equilibrio, no desatender su compromiso con Cristo Jesús y al mismo tiempo no desatender su deber que tiene como hombre casado. Por eso dice
que los casados deben preocuparse por atender a su cónyuge. Eso usted lo encuentra en el versículo 33 y verso 34. ¿Cómo compagina usted el verso 29 con el verso 33 y 34? No hay contradicción. El apóstol Pablo lo que quiere es de que el cristiano casado no descuide su compromiso con Jesucristo, que no desatienda su vida cristiana, pero que tampoco desatienda su matrimonio. De ahí la importancia que el hombre cristiano crea un equilibrio, de tal manera que ambos compromisos sean fielmente atendidos. Cuando la esposa es desatendida, entonces vienen las quejas, vienen los conflictos, vienen los reclamos, porque el hombre no está cumpliendo con su deber, sencillamente porque él argumenta diciendo, bueno, yo le sirvo a Jesucristo y para mí Jesucristo es el todo. Entonces la mujer reclama. Esa no es la enseñanza del apóstol Pablo, porque en el versículo 33 y 34, Pablo está hablando de que los hombres casados deben preocuparse por atender a su cónyuge. Entonces, esto es muy importante, que los que estamos unidos en matrimonio tomemos conciencia, y los que son solteros o solteras también tomen conciencia de que no es cuestión de que bueno, Jesucristo es el rey en mi vida, Jesucristo está entronizado en mi corazón, entonces mi mujer la relego a un segundo plano y si tengo tiempo la atiendo. Si me queda tiempo la atiendo. No ese es el plan. No es ese plan, porque Pablo está diciendo en el verso 33 y 34 de que los casados deben preocuparse por atender a su cónyuge. Esto es del marido a la esposa y viceversa. Ambas partes, tanto el esposo como la esposa, tienen el compromiso de atenderse recíprocamente. Si usted analiza versos 33 y 34. En el verso 39, el apóstol Pablo dice de que la muerte rompe la unión matrimonial, de manera que el viudo o la viuda queda de hecho automáticamente libre. Es muy interesante ver cómo Pablo insiste en que solamente la muerte puede destruir el matrimonio. Murió el cónyuge, entonces la persona que queda con vida enviudó, y si ella quiere puede rehacer su vida sentimental con otra persona siempre y cuando sea cristiano. Y esto nos introduce a otra pregunta que el apóstol Pablo recibe de parte de los corintios. ¿Cómo manejar el caso de los matrimonios mixtos? Este tema lo abordamos el viernes pasado, ¿se acuerdan ustedes? El noviazgo mixto. Entonces el apóstol Pablo dedica un espacio en su capítulo 7 hablando de lo que es el matrimonio mixto, o conocido también como un yugo desigual. Pablo cubre ese tema en los versículos 12 al 16. Si el cónyuge inconverso, dice Pablo, si el cónyuge inconverso, sea marido o la esposa, desea continuar al lado del cónyuge cristiano, pues el cristiano no debe de oponerse, debe aceptar. Es muy interesante, si el inconverso no tiene dificultad en continuar viviendo maritalmente con su cónyuge que se hizo cristiano, bueno, pues entonces no tiene por qué disolverse esa relación. El cónyuge cristiano ha de recibirlo y ha de continuar su relación con esta persona, aunque no haya obedecido al evangelio. Llegará un momento, en un futuro, en que este cónyuge puede obedecer al evangelio influenciado por el buen proceder, el buen testimonio de la parte cristiana. La parte cristiana, a través del buen testimonio, la buena conducta, el buen proceder, puede que convenza a su cónyuge y se haga cristiano. Ustedes saben que los hechos hablan más fuerte que las palabras, ¿verdad? Uno puede hablar belleza con la boca, pero los hechos son los que importan. Y eso es lo que impacta en el cónyuge que no es cristiano, hablando del yugo desigual. Entonces, la parte cristiana, sea esposo o esposa, la parte cristiana tiene la responsabilidad, a través de buen testimonio, su buen proceder, ganarse a su cónyuge para Cristo Jesús. También Pablo pone el argumento
en el versículo 14 y 16 de que el cónyuge inconverso es santificado mediante el cristiano y también los hijos son beneficiados mediante el que es cristiano. Es muy interesante esta declaración de Pablo que nos lleva a pensar en cómo el cristiano es la luz del mundo. El cristiano es la sal de la tierra. El cristiano es una carta abierta de Dios para los hombres. Aplicando esto a un yugo desigual, en un matrimonio en donde uno de los dos es cristiano y el otro no lo es, aplicando esto, vemos de que el inconverso y los hijos son beneficiados de parte del cristiano por su buen proceder y porque el cristiano ora por ellos. Y porque a través del estudio de las Sagradas Escrituras, la meditación, la reflexión y llevada a la práctica, la enseñanza bíblica, el cónyuge que no es cristiano y sus hijos sienten la influencia de la palabra de Dios por medio de aquel que es miembro de la iglesia y que está allí entre ellos. No es de que el inconverso va a ser salvo solamente porque su cónyuge es cristiano. No, esa no es la enseñanza. Una persona no puede alcanzar su salvación mientras no crea en Jesucristo, se arrepienta, confiese con su boca que cree en Jesús como el Hijo de Dios y sea bautizado para nacer de nuevo. Esa es la fórmula bíblica establecida por nuestro Señor. En las relaciones mixtas, en el yugo desigual, que uno sea cristiano, para nada asegura, para nada garantiza que el inconverso se va a ser salvado, que va a ser salvado solamente porque su cónyuge es cristiano. No, no existe esa fórmula para dar salvación. Pero sí, el incrédulo es influenciado por el buen vivir y el buen proceder de la persona inconversa. Es influenciada para bien de parte del cristiano por su buen proceder. Cuando el inconverso mira de que la parte cristiana lleva buena conducta, buen proceder, no usa mal vocabulario, tiene autocontrol, va a la iglesia, lee las Sagradas Escrituras, es responsable. Cuando tiene estas virtudes, el inconverso va tomando interés al ver de que su cónyuge cristiano realmente vive la vida cristiana. Ya dijimos, los hechos hablan más fuerte que las palabras. Pablo agrega diciendo que si el cónyuge se separa, si el cónyuge inconverso se separa, oiga lo que dice Pablo, pues que lo haga. Si se quiere ir, que se vaya. Verso 15. Si el cónyuge inconverso se separa, pues que lo haga. La vida espiritual del cónyuge cristiano no debe ser sometida al maltrato de ningún tipo. Debe preservar la paz que de Dios recibió. Es lamentable de que hayan yugos desiguales, matrimonios mixtos, en donde el inconverso tiene repudio, rechazo contra el evangelio, contra la iglesia, y se burla de su cónyuge cristiano. Lo ataca, lo intimida, le resta importancia, pretende devaluarlo, le hace la vida imposible, le prohíbe que vaya a la iglesia, le estorba, le levanta calumnias, le levanta falsos, lleva una conducta desordenada, un mal vivir, y afirma de que el otro, por ser cristiano, está en la obligación de aguantarlo. No. El apóstol Pablo en el verso 15 dice que no. Si el inconverso en medio de su conducta desordenada decide irse, abandonar esa relación y buscarse a otra persona, ese es su problema. Dice el apóstol Pablo que Dios a paz nos ha llamado. Es interesante lo que dice el apóstol Pablo cuando usted lee el versículo 15. Si el cónyuge inconverso se separa, pues que lo haga. La separación no es de parte del cristiano, es de parte del inconverso. La vida espiritual del cónyuge cristiano no debe ser sometida a maltrato de ningún tipo. Entonces, cuando hay de por medio irrespeto, maltrato, burla,
y que la persona inconversa, como decimos popularmente, se le pasa la mano y comete abusos extremos y decide irse y abandonar el nido y dejar al cristiano solo, pues que se vaya. El cristiano no está obligado a estar en una tremenda esclavitud, dice el apóstol Pablo. Otro principio muy importante es la obediencia al evangelio no nos lleva a romper compromisos correctamente y honestamente asumidos antes de venir a Cristo. Las responsabilidades sociales y familiares continúan invariables. Esto lo cubre el apóstol Pablo en los versículos 17 al 24 del capítulo 7 de 1 de Corintios. Si una persona... Yo tengo una pregunta. ¿Hermana? En este caso, cuando usted habla que el cristiano no se debe separar porque, perdón, si el inconverso se separa, que se separe, que se vaya, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si el cristiano está, esa persona, el inconverso, cuando hay matrimonios mixtos y es el inconverso que le hace la vida imposible al cristiano y el cristiano no aguanta porque a veces se da el caso de que se dan abusos, ¿verdad? Abusos físicos y de muchas cosas en los hogares donde hay hogares mixtos. Ya sea varón o mujer, no se puede ir el cristiano, pues, solamente que sea el inconverso el que se vaya. Esa es mi pregunta. No puede retirarse la mujer siendo maltratada o el varón, porque vemos casos de que hay hombres que también son maltratados. Entonces no puede irse, solamente que el inconverso se vaya. Es mi pregunta. Bueno, yo creo de que así como usted lo plantea, yo creo que el cristiano, para poder conservar su integridad física, hará bien en irse. Así como usted lo describe. Sí, hermano, estamos hablando de abusos o cualquier tipo de cosa. No es porque yo quiera me voy. No, no es correcto. eso, ¿verdad? No, sí, así como usted lo describe, si el inconverso está cayendo en abusos en donde la integridad física del cristiano corre peligro, el cristiano hará bien en desligarse. Gracias, y eso de apartarse puede hacer que el inconverso reflexione y vea que está actuando mal. Estamos hablando, por ejemplo, cuando hay violencia física. Cuando hay amenazas intimidatorias. El cristiano no tiene por qué estar sufriendo semejantes malos tratos. Entonces, cuando el cristiano mira de que su integridad física corre peligro, lo más seguro es que mejor se separe mientras el hombre reflexiona o la mujer reflexiona, según sea el caso, que reconsidere su actitud y que se comprometa seriamente a introducir cambios para mejorar su trato. ¿Ya? El cristiano hará todo lo posible por mantener la relación, pero cuando se vuelve insostenible, cuando se vuelve insoportable, hará bien el cristiano mejor en guardar su distancia. Hermano, otra pregunta. Dígame. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Usted decía anteriormente también que el matrimonio podía ser indisoluble cuando se presenta lo que es el adulterio, ¿cierto? Sí. Siempre y cuando no hay un perdón, ¿verdad? O sea, si la pareja perdona a la persona que fue, pues, adúltera, ellos pueden seguir, ¿cierto? Bueno, eso tiene que ser un arreglo de ambas partes, porque si la parte perjudicada está dispuesta a perdonar porque ama al culpable y ella dice, bueno, la parte afectada dice, yo lo perdono. Yo he conocido casos así, en donde la persona afectada perdona al culpable, pero el culpable se arrepintió y abandonó su conducta desordenada y logró enderezar su vida. Entonces la pareja sigue junta. Ajá. Pero eso es una decisión.
Ajá, sí, eso es algún arreglo entre ellos. Correcto. Pero cabe también que bueno, si no existe dicho perdón, la persona que se separa, esa persona no se puede volver a casar. Igual que en el caso que expuso ahorita la hermana Raquel. Una vez que se separa porque esa persona está recibiendo abuso psicológico, físico, esa otra persona debe quedarse así, tal cual, sola. Sí, porque no ha habido de por medio infidelidad, porque la Biblia presenta solamente dos causas, lo que es la traición y la muerte, uno de los dos. La sí, separación sí. por violencia física, por maltrato, por amenazas de muerte, amenazas de golpe, hace que el cristiano se separe, está bien, pero no está en libertad de contraer nuevas nupcias, porque no ha habido de por medio infidelidad. Hermano, pero Ahora, ¿y si ese cuadro es completo, que hay hasta infidelidad? Entonces, allí sí, esa hermano o hermana puede rehacer su vida con otra persona. así es, así es. Ahora, Okay. esto es dentro del marco bíblico. Dentro del marco bíblico. Sí. Ahora, cuando la persona va a hablar con un abogado, a hablar con las leyes, a hablar con un consejero, un psicólogo, qué sé yo, le sugieren el divorcio. ¿Ya? Le sugieren el divorcio e incluso el divorcio unilateral. Así están las leyes en el mundo. Pero dentro del marco bíblico solamente hay dos causas que pueden echar a perder el matrimonio: la muerte y la traición, el adulterio. Ajá. Entendido, hermano. Bueno, ok, entonces procedemos lo que Hermano dice... Pedro, hermano Pedro. ¿Cómo no? Hermana Kenia levantó la mano. A ver, hermana Kenia. Que no podía quitar el micrófono. Sí, hermano, una consulta. Estamos hablando de cuando hay matrimonios mixtos, pero ¿qué pasa cuando es en un matrimonio cristiano? Que hay violencia física, violencia psicológica, violencia económica. Pregunto porque si estamos hablando del matrimonio y lo que hemos venido viendo se ha centrado en los matrimonios mixtos. Pero ¿qué pasa cuando las cristianas tienen, o los cristianos, porque también puede ser en doble vía, tienen ese problema y en iglesia te dicen, hermana, usted está casada y tiene que morir con ese varón, aunque la golpee, aunque la abuse, aunque pase X, Y cosas, usted está en deber de estar con ese varón. ¿Qué pasa en ese caso, hermano? Si nosotros como cristianos no permitimos que uno del mundo nos abuse, ¿por qué permitir que un cristiano, y le hago cristiano porque una persona que hace ese tipo de cosas realmente no tiene Cristo en su corazón? ¿Qué se hace, hermano, en ese caso? Mire, hermana, siendo los dos cristianos, lo que procede es que busquen consejería de parte del predicador o los dirigentes de la iglesia, ya sea de la congregación de la que son miembros o algún consiervo de otra congregación, porque a veces hay matrimonios que no tienen confianza en el predicador de la iglesia en la que están. Pueden buscar consejería con otro predicador en otra congregación de la misma iglesia del Señor. Ahora, los predicadores pueden auxiliar, pueden intervenir si el matrimonio lo permite. Porque si el matrimonio, aunque hay de por medio violencia interna, pero si el matrimonio no pide ayuda, el predicador no puede intervenir porque son cuestiones totalmente privadas. Y uno no puede llegar, solamente las autoridades pueden llegar. Le rompen la puerta, entran y hacen los arreglos allí. Pero en el caso de los predicadores han de respetar la privacidad del matrimonio y pueden tener acceso a ellos solamente que los dos llamen. Porque puede ser de que
la parte más afectada quiere la ayuda. Pero el otro que está rebelde no quiere la ayuda. El que está rebelde dice, nosotros podemos arreglar esto. No necesitamos que venga el predicador. No necesitamos que vengan los ancianos. Arreglémoslo nosotros. Y nunca lo arreglan, porque él no abandona su rebelión. Entonces, mientras esa rebelión exista, el predicador o los ancianos no tienen acceso. No tienen acceso para ayudar. Cuando esto sucede, así como usted lo plantea, hermana Kenia, lo más sabio, lo más saludable es que la parte perjudicada se separe. No que se divorcie, sino que se separe. Mientras el hombre o la parte culpable acepta la ayuda de parte de la iglesia para resolver los problemas. Pero así como usted lo plantea, que son miembros de la iglesia, pero hay de por medio violencia física, violencia psicológica, violencia verbal, irresponsabilidad, negligencia, vicios, y ya la parte culpable no quiere enderezar su vida y la parte afectada está sufriendo mucho. La parte afectada necesita reposo, necesita descansar, necesita liberarse de esa presión. Hará bien en separarse. Y esa separación servirá para que ambos reflexionen y permitan la ayuda de parte de hombres capaces dentro de la iglesia. Eso es lo que se ha vivido, hermano. Eso es lo que se ha vivido y en lo personal es la forma en que he podido proceder. Cuando la pareja busca ayuda, se le atiende. Pero si uno de los dos no quiere, no se avanza. Es como un carro, ¿verdad? Un carro tiene 4 llantas, pero si una de las llantas pierde su aire, ya el carro ya no puede funcionar, no puede avanzar. Así sucede con este tipo de casos. Gracias, hermana, por la pregunta. Hermano, hay dos estudiantes más, Yurielka y después María José. Gracias. A ver, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Tomando el marco que presentaba la hermana, no la hermana Kenia, sino la que habló anterior a ella, que era el marco de un matrimonio, decía ella que hubo adulterio y ok, se perdonaron, decidieron volver. Pero luego hubo esto de la violencia, ya sea psicológica, física, y siendo cristianos. Ok, hubo el adulterio, se separaron. La parte que fue afectada puede volver a casarse. La parte que adulteró, entiendo que no. Pero si esta parte que quedó libre de casarse se mete, bueno, hablando en la única, se mete con otra persona sin haberse divorciado, ¿cae también en adulterio? Buena pregunta, Manuel. Buena pregunta. Mire, si no ha habido divorcio, hablando del punto de vista jurídico, porque ante Dios el matrimonio se disolvió, porque hubo uno que fue infiel. Pero jurídicamente, si la persona se enreda con otro, sin haber de primer divorcio, se mete en problemas jurídicos. Entonces, no puede y no debe enredarse con otra persona sentimentalmente sin antes haberse divorciado. Ya han habido casos así en donde han tenido graves problemas jurídicos porque hay un orden jurídico establecido. Y eso es algo muy importante. No solamente la Biblia, palabra de Dios, regula el matrimonio, sino que también los gobiernos terrenales regulan el matrimonio. ¿Ya? Está el Código de la Familia, por ejemplo. Están muchas leyes que regulan la vida matrimonial. Y cuando estas leyes son violentadas, el violador se mete en líos, se mete en problemas. Entonces, ¿qué es lo más sensato? Lo más sensato es
que la persona, aunque fue traicionada por su cónyuge la abandonó, parece con otra persona, la parte afectada, que se quede sola y no se precipite a enredarse mientras no haya un divorcio claramente definido por las leyes. Porque el hombre se fue con la amante o la mujer se fue con su amante. La parte afectada quedó sola y le salió una persona más interesada. Que no se enrede mientras no disuelve esa relación, porque después los problemas se complican. No sé si esto le ayuda, hermana. Sí, ¿le ayuda esto un poco, hermana? ¿Me escuchan? Ahora sí. Sí, entiendo lo que usted me explica, pero en el caso de que sí sucedió, sí se enredó, sería entonces que ahora ambos deberían quedar solos. Ya, porque entonces ambos habrían fallado a esto. Ahora, a largo plazo, en un futuro, si ellos quisieran volver a hacer su vida, no se podría. Tendrían que regresar ellos nuevamente a estar juntos para establecer un vínculo matrimonial de nuevo, habiendo ya tenido otras parejas, o definitivamente lo ideal sería quedarse. Eso depende de ellos, hermana. Eso depende de ellos. Depende de ellos si tienen la disponibilidad y si tienen la parte afectiva viva, si tienen el amor que los llevó a unirse primeramente. Pongamos si que no existen solos entonces. ¿Ah? Es que es difícil, ya después de que se entabló como que una relación con otra persona, decir, ¿cómo no? Todavía sigue vive el amor, vamos a intentarlo. Yo lo considero que es muy difícil. Mire, yo sé que es muy difícil, pero sorpréndase. Han sucedido casos así. Han sucedido casos. Y los predicadores conocemos de casos así. Pero van cuesta arriba. Van cuesta arriba. Pero si realmente tienen un verdadero interés, lo logran resolver, logran avanzar. Pero ahí depende de la buena voluntad que hay en ambas partes. La buena voluntad, la sinceridad, jugar limpio, como se dice, jugar limpio el uno al otro para poder lograr su propósito. Pero si siguen con mañas, mejor que no se metan. En el caso de la iglesia, en este caso, la persona que, lo digo porque conozco un caso muy personal, de una persona que falló y se casó de nuevo, o sea, pero ella permanece, o él permanece fiel en la iglesia. Entiendo que se le dijo de que sí, podía seguir yendo a la iglesia y apelar, como decimos, a la misericordia de Dios, por aquel texto que dice, los adúlteros y los fornicarios los juzgará Dios, pero no puede servir, o sea, seguir yendo con tu pareja, seguir congregándote, pero a servir ya no vas a poder hacerlo nunca más. ¿Es esto correcto? Yo pienso de que debe de haber un verdadero arrepentimiento y dar frutos de arrepentimiento. Y esto requiere tiempo. Requiere tiempo. Porque si no se actúa con firmeza, se puede dejar asentado un precedente que puede perjudicar la buena marcha de la congregación. Entonces tiene que haber un método en donde la persona aprenda a respetar la iglesia. Porque eso es un irrespeto. ¿Ya? Es un irrespeto. Y después de haberla irrespetado, fácilmente como que si no ha quebrado un plato, vuelve a sus privilegios sin más ni más, no es correcto. Se asenta un mal precedente que puede hacer daño a la imagen de la iglesia. Gracias, hermano. ¿Hay quien más levantó la mano? Dijo. Ahora yo pienso de que en Masaya han de haber consiervos, predicadores, que posiblemente puedan darle una orientación personalmente, porque es diferente ya así por este medio
que estamos usando, no es igual. Pero si usted habla con los predicadores de la iglesia, los hermanos maduros en la fe, es probable que ellos le puedan dar una orientación así estrictamente personal y no virtual a como estamos nosotros. Pero muchas gracias, hermana, por habernos hecho partícipes de su experiencia. Que Dios me la bendiga y que tome fortaleza en el Señor para seguir adelante. Tenemos ya pasada la hora, hermanos. Nos quedó material pendiente de 1 Corintios 7. Quería yo hablar con ustedes los consejos que Pablo da a las señoritas, a las vírgenes, a las solteras, a los solteros y a las viudas. Eso nos quedó por comentar. De tal manera de que esto les corresponde a ustedes a descubrirlo. Son los dos únicos puntos que quedaron pendientes, pero no volveremos a este material porque el tiempo es corto y va avanzando. Entonces damos por estudiado el capítulo 7. El próximo viernes, si Dios nos tiene con vida, quiero escuchar comentarios de ustedes con respecto al video. ¿Cuántos de ustedes vieron el video? El hermano Fernando anunció un video de un predicador relacionado con el tema de matrimonio. Muy interesante. Usted lo puede, si no lo ha logrado ver, tal vez lo pueda ver esta próxima semana. Y el viernes lo vamos a comentar, aunque sea unos 10 minutos antes de entrar al nuevo material. Y parte del nuevo material el próximo viernes va a ser un rápido cuestionario, porque ya creo que es tiempo de hacer un examen. Así que vamos a hacer un rápido cuestionario que incluya 1 Corintios 7 y lo que hemos estudiado ya en los 3 viernes. Quiero invitarles a tener una oración para cerrar nuestro estudio. Amado Señor, muchas gracias, oh Padre, por tu santa palabra, por los principios que contiene ella con respecto a este tema tan importante del matrimonio. Gracias, Padre, porque no estamos desinformados, tenemos suficiente base bíblica, Señor, para saber llevar nuestra vida sentimental. Ayúdanos, oh Dios, para ir mejorando a aquellos que estamos unidos en matrimonio. Ayuda a las señoritas y a los solteros para que ambos, Señor, puedan actuar con sabiduría y con madurez en su forma de pensar con respecto a este tema y con quien compartirán el resto de su vida. Bendíceles a ellos, bendice a sus padres y bendice, oh Dios, todas las familias en tu iglesia. Te alabamos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.